¿Siente usted a veces que está atascado en un embotellamiento en la superautopista de la revolución de la alta tecnología, tratando de evitar la entrada en el ciberespacio, pero dándose cuenta de que se encuentra atascado en una sobrecarga de información, sin saber dónde doblar? Pues bienvenido a la superera en que la información vuela hacia usted, quiéralo o no. Pero en un mundo de conocimiento, ¿qué podemos realmente creer? ¿Qué hay confiable y seguro? ¿Es posible conocer la verdad en un mundo en que el hombre dice que no hay absolutos? En nuestra edición de Momento Decisivo para hoy, el Dr. David Jeremiah dirige nuestra atención a la fuente de verdad y autoridad absoluta, la Palabra de Dios. Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más de introducción a nuestro estudio fascinante sobre la Palabra de Dios. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hablaremos de la importancia de la Palabra de Dios. ¿Saben? Aquí en Momento Decisivo enseñamos la Biblia todos los días. Pero a veces debemos tomar un momento para detenernos y hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es tan importante la Biblia para nosotros aquí, en Momento Decisivo y en todo lo que escribimos y publicamos? Sea lo que hagamos, siempre parece estar en el centro del cuadro. Una vez al año en nuestra iglesia trato de dar un mensaje para hacernos recordar la prioridad de la Palabra de Dios en nuestra vida. Hoy presentaremos uno de esos mensajes y espero que sea de aliento para todos nosotros. Parece difícil creerlo, pero en las encuestas que se han hecho de las personas que llevan el nombre de cristianos y que leen y estudian diariamente la Biblia, se ha descubierto que hay un gran porcentaje de personas que no tienen el hábito de tener un tiempo de estudio regular en la Palabra de Dios. Si usted es una de esas personas, espero que el Señor le hable a través de este mensaje y le motive a comprometerse a poner la Palabra de Dios en un lugar de prioridad en su vida. Le aseguro que si lo hace, experimentará un cambio en su vida. Bien, sin más, abramos nuestros corazones y nuestras Biblias para escuchar la Palabra de Dios. Vivimos un tiempo en que la información sencillamente nos abruma. Recientemente se me dio un ejemplar de un libro titulado La trivialización de Dios. En ese libro, el escritor considera la cuestión del increíble aluvión de palabras que nos ha caído encima en estos días. Dice, decir que la palabra de Dios tiene prioridad sobre las palabras humanas puede ser suficientemente cierto, pero los oídos modernos oyen eso y no evoca nada, sino un bostezo. Estamos perdiendo interés en las palabras de toda clase. Tenemos demasiadas. La explosión de información ha creado una inflación verbal y, consecuentemente, una devaluación de las palabras. Una canción popular y del oeste pide menos charla y más acción. Y aunque el cantante tiene algo más en mente, su súplica bien puede representar el clamor de una cultura que va de caída por tercera vez en un océano de palabras que sale desde teléfonos, televisores, radios, faxes y computadoras. Toda esta tecnología, en total, se nos dice, ahora se está concatenando en una superautopista electrónica que nos va a llevar a donde nadie lo sabe. Gran información, grandes redes de comunicación electrónica, mayor sabiduría, que no es probable. Palabras y los desesperados hechos que comunican. Ahora nos llegan más rápido de lo que sabemos cómo usarlos. No podemos concatenarlos de ninguna manera que tenga significado. El locutor de televisión Ted Koppel, en un discurso de aceptación del Premio de Locutor del Año, observó: lo que hace gran falta en la vida en los Estados Unidos hoy es un sentido de contexto, de decir o hacer algo que se intenta o se espera para vivir más allá del momento. Nos hemos obsesionado tanto, dijo, con los dados, que hemos perdido el contacto con la verdad. Considera esta paradoja. Casi todo lo que se dice en público estos días queda grabado
y casi nada de lo que se dice vale la pena ser recordado. Interesante. Sin embargo, al ver la vida desde mi punto de vista, tengo que admitir que esta generación de información en la cual usted y yo nos vemos sumergidos confunde mucho. Hay disponibles más cosas que nunca. Desde mi oficina puedo conectarme por medio de la internet con todo el mundo. Puedo enviar emails a gente que ni siquiera conozco. Puedo extraer boletines de noticias y hallar información que ni siquiera necesito. Puedo investigar enorme número de periódicos y volúmenes de información sobre cosas que quiero saber, pero percibo la frustración. Tal vez usted también la siente. Con toda esta información, con todas estas palabras, parece que hemos perdido un sentido de la verdad. ¿Qué podemos realmente creer? ¿Cómo encontramos sentido en todo esto? ¿En qué podemos confiar? Cuando el más alto valor en la educación secular de hoy es el valor de la tolerancia, de aceptar todo como verdadero, aun cuando una verdad pueda contradecir otra, ya no hay lo que se considera verdad absoluta. Si es verdad para usted, es verdad para mí. Creamos nuestra propia verdad. Así, vivimos en un mar de incertidumbre, sin valores reales a los que aferrar nuestra vida. Quiero decirles algo. El resultado que esto tiene sobre los asuntos humanos es devastador. No es posible vivir en este mundo sin un sentido de lo absoluto. Sé que los maestros modernos les dirán que esto es euforia, pero no lo es. Es infierno en la tierra donde no hay verdad, solo queda desesperanza, desilusión y muerte. Por eso he escogido hablarles de lo que se dice en el Salmo 119:30, la exposición de tus palabras alumbra, lo cual representa la enseñanza y predicación de la preciosa palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios se halle en el centro de nuestras vidas, en el centro de nuestra iglesia, tendremos algo estable, algo con lo cual podemos contar, algo a lo cual podemos aferrarnos. Es fácil olvidarnos esto. Es fácil atarearnos tanto en hacer las cosas que hacemos en las iglesias que perdemos de vista nuestro valor esencial. Algunos tal vez piensen que esto es algo extraño y digan, pues bien, ¿no es esa la prioridad en todas las iglesias evangélicas? No, no lo es. En muchos lugares, lo único que se le rinde es servicio de labios para afuera. Pero es posible ir a una iglesia en cualquier parte de esta nación y en todo el mundo que se llama cristiana, pero en donde no se necesite la Biblia por semanas seguidas. En esas iglesias, la palabra de Dios es secundario a todo lo demás que tiene lugar, pero la palabra de Dios debe ser el verdadero centro de quienes somos. Hace pocas semanas, recibí una carta de un joven que trabaja en la Universidad de Indiana en Bloomington. Al principio, no reconocí su nombre, pero en el mismo comienzo de su carta me decía que tenía 5 años cuando yo pastoreaba la iglesia en Fort Wayne. Me sentí muy mal en ese momento. Me dijo que quería contarme lo que Dios había hecho en su vida. Me decía que tal vez yo no recordaría esto, pero conforme seguí el relato, lo recordé claramente. Cuando este joven tenía 5 años, sus padres habían visitado nuestra iglesia. Al regresar a casa, el niño le había preguntado a su papá, «Papá, ¿tengo yo una Biblia?» Su padre me contó que eso fue como un porrazo entre sus ojos. Fue a su casa y rebuscó en todo el armario y cajón que había. Debía haber una Biblia en alguna parte. Entonces descubrí, después de toda esa búsqueda, que no teníamos ningún ejemplar de la Biblia en nuestra casa. El padre volvió a la iglesia al domingo siguiente y me preguntó, «¿Qué clase de Biblia sugiere usted que compre para mi hijo? ¿Dónde la puedo conseguir?» Compró una Biblia para su hijo, otra para sí mismo y otra para su esposa. En pocos días toda la familia llegó a conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Lo que puede hacer la palabra de Dios en la vida de una familia, en la vida de la persona. Así que quiero hablarles por unos cuantos momentos sobre esto. Busquen conmigo el Salmo 19, en donde el salmista nos da información muy importante. El Salmo 19, empezando en el versículo 7 y hasta el final del capítulo, este escritor bíblico nos ayuda a comprender la importancia de la palabra de Dios para todos nosotros. Este es un poema. Fue compuesto con simetría en mente y paralelismo. Hay algunas cosas que nos ayudarán a encontrar cómo esto encaja. Por ejemplo,
En esta sección en particular de la Biblia hay 6 sinónimos para la palabra de Dios. Observen sus Biblias. Y en el versículo 7 verán la primera palabra, ley, que nos dice que la instrucción divina es un sinónimo de la palabra de Dios. La siguiente, en el versículo 7, es la palabra testimonio. Nos dice del testigo divino lo que Dios es. La tercera se halla en el versículo 8 y es la palabra estatuto, que nos habla de la dirección divina destinada a ayudarnos a ser obedientes. En ese mismo versículo 8 hay otro sinónimo para la palabra de Dios. Es la palabra mandamientos, que nos habla del decreto divino. En el versículo 9 hay 2 más. La palabra temor, que nos habla del hábito del alma que es instruida por la ley, y la palabra juicios, que nos habla de las direcciones que Dios nos ha dado. La ley, el testimonio, los estatutos, el mandamiento, el temor y los juicios son todos sinónimos de la palabra de Dios. En los mismos versículos hay 6 adjetivos para la palabra de Dios. Son interesantes. Por ejemplo, en el versículo 7 se nos dice que la palabra de Dios es perfecta. Eso quiere decir que no tiene falta ni defecto. No le falta nada. Es comprensiva, hace todo lo que tiene que hacer. No hay parte de la vida, ni problema de la vida, ni pregunta que en algún momento nos preocupe para el que la palabra de Dios no tenga algo para decir. Y habla claramente. Es perfecta. Luego, notarán también en el versículo 7 que es segura. Eso quiere decir que es confiable. Vale la pena seguirla en forma absoluta todos los días. En el versículo 8 se nos dice que es recta. Nos da el camino recto para la meta precisa. En el mismo versículo 8 se nos dice que es pura. Es como el sol, es clara. No hay mezcla de aire dentro de ella. En el versículo 9 se nos dice que es limpia. No hay punto sucio en la palabra de Dios. También en el versículo 9 se nos dice que es verdad. Eso quiere decir que nunca es falsa. Siempre es fiel. 6 sinónimos y 6 adjetivos para la palabra de Dios. Pero los sinónimos y los adjetivos no son en realidad tan importantes para nuestra consideración hoy como lo son los verbos. Los verbos llevan la acción de la frase. Así que esperamos que los verbos digan algo de lo que la palabra de Dios hace o hará. En verdad, lo hallarán. Hay no solo 6 de ellos, pero si nos confinamos a los versículos 7, 8 y 9, hallaremos 6. Al buscar más allá, hallarán otros. Lo que me gustaría hoy es darles una especie de arenga de vestidor, por así decirlo. Me gustaría sentir como si hubiéramos reunido al equipo en el vestidor y estuviéramos alistándonos para salir a la cancha para el segundo tiempo. Estamos tratando de figurarnos qué clase de estrategia podemos usar que nos sirva para ganar. Hablaba con algunos de los ministros de nuestra iglesia y la mayoría venimos de un ambiente parecido. La mayoría de nosotros, para ser francos, crecimos en las décadas de los 70 y de los 80 en el fundamentalismo y tratamos con la palabra de Dios y nuestra fidelidad a leerla en un contexto de culpabilidad. ¿No es así? Íbamos a la iglesia los domingos y a veces nos hacían sentir tan culpables que si no abríamos la Biblia esa semana... Recuerdo que cuando niño teníamos que leer nuestras revistas de escuela dominical también. ¿Lo recuerdan? Teníamos que hacer nuestra tarea los sábados por la noche. Por lo general, esperábamos hasta el sábado, aunque deberíamos haberlo hecho durante la semana. Pero esperábamos hasta el sábado. En nuestra casa, era cuestión de lustrar los zapatos, hacer la tarea de la revista, todos los sábados por la noche. Era rutina. A veces debido a la culpa, a veces era, si no lo haces, sabes lo que te pasará. Supongo que hay lugar para eso, pero pienso que para la mayoría de nosotros teníamos esto hasta hartarnos. Eso en realidad no cumple lo que se propone. No quiero hablar de la importancia de la palabra de Dios basada en un sentido de culpabilidad. Quiero hablarles como el entrenador que ha estudiado esto y sabe cuál es el plan para ganar. El plan de juego ganador para su vida. Quisiera animarles a que escuchen lo que digo. Tomo seriamente la increíble y gran oportunidad que Dios nos ha dado en virtud del hecho de que tenemos en nuestras manos su palabra eterna. ¿Qué hará ella por nosotros? ¿Qué sucede cuando usted lee la palabra de Dios? Número 1, la palabra de Dios corrige. La palabra de Dios corrige. La Biblia lo dice de esta manera: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra convierte es un verbo que significa llevar de regreso. Eso es lo que la palabra
literalmente significa. Es casi como esta ilustración. Usted está yendo por el camino y se ha salido un poco a la izquierda de la senda principal. Se dirige como quien dice a tierra desierta. Si no presta atención, sigue por ese camino, va a meterse en muchos problemas. Pero de repente, en medio de su camino, lejos del camino principal, usted es corregido. Alguien le dice, regresa por este camino, regresa por esa senda. Eso es lo que hace la Biblia. ¿Le ha ocurrido eso a usted? Usted tal vez se haya descarriado un poco. Tal vez se haya desviado un poco a la derecha. Se ha salido de la mitad del camino y entonces un día usted abre este libro. Es su lectura normal y devocional. Al empezar a leer las palabras de este libro es como si fuera, ¿cómo es que no lo supe? ¿Cómo sabía él? ¿Dónde estaría yo hoy? Es como si la palabra de Dios simplemente se pusiera delante suyo en ese camino, lejos de la voluntad de Dios, y le dijera, no, regresa, regresa, vuelve, te has salido del camino. Por eso, cuando no leemos la palabra de Dios, nos abrimos a largos desvíos en la vida. Al leer la palabra de Dios nos colocamos en una posición en la que cuando necesitamos una corrección a medio camino, Dios puede hacerlo al encontrarnos mediante su palabra. La palabra de Dios nos corrige. ¿Le ha corregido a usted la palabra de Dios recientemente? Puedo decir que en las 2 semanas pasadas he tenido varios encuentros en los cuales mis procesos mentales no andaban como es debido. Leí algo en la palabra de Dios y Dios me dijo por medio de su palabra, Jeremiah, estás fuera de sincronía aquí. Vuelve a alinear tus pensamientos con mi palabra. La palabra de Dios corrige. Permítanme leerles el segundo beneficio de dedicarse a la palabra de Dios. La palabra de Dios capacita. Noten lo que dice. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Nos da guía práctica para la vida. ¿Sabían ustedes que una persona que ha salido de la primaria sin nunca haber asistido a la secundaria o a la universidad, que conoce la palabra de Dios tan bien como puede conocerla la mente humana, es muchísimo más sabio que cualquier doctor en filosofía que jamás haya abierto a la Biblia? Algunos de los más grandes maestros bíblicos en toda la historia del cristianismo han sido hombres y mujeres que no tuvieron el privilegio de preparación académica en algún seminario o universidad, pero fueron hombres y mujeres que sumergieron sus mentes, corazones y vidas en la palabra de Dios. Cuando Dios habló, ellos obedecieron. Llegaron a comprender la palabra de Dios, empezaron a impartirla a otros con gran poder. Sus nombres son bien conocidos en toda la historia del cristianismo. Harry Ironside, uno de los grandes expositores, no recibió instrucción formal. El más grande evangelista de su día fue Dwight Lyman Moody, un hombre que no solo no era letrado, sino que era bastante iletrado. Masacraba el inglés. Cuando hablaba ante un público letrado, la gente se sentía avergonzada. Hacía todo lo posible para destrozar el idioma. En cierta ocasión, y esta es una de mis historias favoritas, Moody estaba predicando en Londres a un público muy sofisticado, destrozando el precioso inglés en un lugar muy poco tolerante para eso, mucho más intolerante que cualquier lugar en los Estados Unidos. Era una congregación muy, pero muy estudiada que se sintió ofendida por el lenguaje y la gramática de Moody. En cierto momento, cuando hubo un receso, un hombre tomó una hoja de papel y escribió ahí una sola palabra y se lo dio al ujier. Escribió la palabra tonto. Dijo, póngala sobre el púlpito para que el hombre la vea cuando suba para hablar de nuevo. Moody pasó para hablar, abrió la hoja y dijo, vaya, vaya, esto es extraordinario. En todos mis años de predicador he sufrido el proceso de recibir cartas de personas que no ponen su nombre. Hoy, alguien puso su nombre, pero se olvidó de escribir la carta. No era muy letrado, pero sí tenía agilidad mental. Por supuesto. Ustedes hoy saben lo que Dios hizo por medio de ese hombre. ¿Qué fue lo que Dios hizo por medio de él? Continúa haciéndolo por medio del Instituto Bíblico Moody, la cadena radial Moody, la casa editorial Moody, la iglesia Moody y la ciencia Moody. La evidencia de un hombre que tomó en serio la palabra de Dios. Dios revolucionó su vida. Mediante su vida, Dios revolucionó las vidas de otros. La palabra de Dios le capacita. Hace sabio al sencillo. Número 3. La palabra de Dios alienta. Esta es mi favorita de la lista. Dice, los mandamientos de Dios son rectos que alegran el corazón. ¿Le ha alentado alguna vez
la palabra de Dios. Esta es una de las razones más maravillosas en cuanto a la Biblia, cómo anima el corazón. He empezado a hacer algo en meses recientes y que de cierta manera he tenido que volver a aprender. Es que cuando leemos, aprendemos en cierto nivel. Pero cuando escribimos lo que aprendemos, aprendemos a un nivel más profundo. ¿Comprenden este principio? Es posible aprender mejor cuando deja que la verdad pase por la entrada del ojo a su mente y luego que salga a sus dedos por una pluma al papel. Así, en estos meses pasados, cuando he estado leyendo la Biblia y he hallado algo en los 5 capítulos que leo cada día, tomo la pluma y marco al margen. Mi Biblia tiene puntos rojos en toda la sección que he leído. Marco los versículos que Dios usa de una manera especial para alentar mi corazón. Cuando he terminado mi lectura, literalmente escribo los versículos en mi computador, así que hay 4 o 5 versículos cada día que Dios realmente ha usado. En todo el año tengo una lista completa de versículos que alientan. ¿Saben? Sé que Dios es soberano. Escojo creer que incluso sabe el horario que tengo y sabe lo que necesito en ese día de mi vida. Cuando abro la Biblia en un día en particular, cuando las cosas se ponen difíciles, Él me envía una palabra de aliento. Vaya, me siento como si las puertas de los cielos se abrieran y Dios me hubiera gritado en el alma: «Esto es para ti, David. Esto es para ti». En el día más oscuro de mi vida, el peor día que jamás haya tenido en mi vida, cuando me sentía tan desalentado por todo lo que estaba sucediendo, no tenía todas las respuestas que ahora tengo. Abrí mi Biblia ese día para leer el capítulo 38 de Isaías. ¿Saben qué hay en el capítulo 38 de Isaías? Es la historia de Ezequías, que pensaba que se iba a morir. Oró al Señor y clamó con lágrimas a Dios. Dice que volvió su rostro a la pared. El Señor oyó su oración y envió a Isaías y le dijo: «Anda y dile que he oído su oración. Dile que voy a darle 15 años más de vida». Lo que me dijo a mí ese día fue que Dios oye las oraciones de los que claman a Él. ¿Saben? Cuando estamos enfermos, no oramos a Dios, clamamos a Él. ¿Comprenden lo que digo? La palabra de Dios alienta. Recorrí toda la Biblia y compilé un librito hace varios meses al que titulé Palabras alentadoras de la Biblia. Simplemente reunimos unos cuantos versículos que pensamos que realmente brindan aliento, lo publicamos y lo enviamos a miles de personas. Recibimos una respuesta tan increíble a ese folleto lleno de palabras de estímulo que preparamos otro, titulado Más palabras alentadoras. ¿Saben lo que ocurrió? Todavía no hemos terminado. Hay muchas más palabras alentadoras en la Biblia como para llenar un montón de libros. Mientras estaba en el hospital, la gente empezó a enviarme tarjetas. Pienso que algunos de ustedes ya saben que no sabía qué hacer con estas tarjetas, pero noté que casi todas las personas que me enviaron tarjetas incluyeron algún versículo bíblico. Bien sea un versículo impreso en la tarjeta o alguno que ellos mismos copiaron. Así que no teniendo nada más que hacer en el hospital, tomé papel y empecé a copiar esos versículos. Mantengo una larga lista de todos esos versículos. Mi cuaderno se llenó. Finalmente me fui a casa y me llevé todo el resto de las tarjetas y le di el cuaderno y todo el resto de las tarjetas a Helen. Le dije: «Escríbeme todos estos versículos en el computador. Veamos cómo se ve». Tenemos una larga lista de versículos, así que publicamos otro libro titulado Señales en la curva en la carretera. Lo enviamos a la gente. ¿Saben lo que ocurrió? Dios ha usado esos versículos para animar a cientos de personas. No son mis versículos, están aquí mismo, en la Biblia, la palabra de Dios que alienta. Si usted quiere saber cuál es el versículo preciso para enviárselo a algún enfermo, los tenemos todos en un libro. Son versículos probados. La palabra de Dios alienta. ¿Cuántos de ustedes han recibido aliento de la palabra de Dios? Quiero oír un amén. Les diré algo. Vale la pena ir a la Biblia todos los días simplemente para saber lo que Dios va a decirle a uno. Dios va a animarle mediante su palabra. ¿Han notado ustedes que no necesitan hacer ningún esfuerzo para desanimarse? ¿Lo han notado?
¿Cuántos de ustedes se levantan por la mañana y dicen, ¿saben una cosa? Hoy día voy a hacer todo lo posible para desalentarme? Usted no tiene que proponerse eso, porque la vida lo hace automáticamente, ¿no es verdad? Pero para lo que uno tiene que hacer mucho esfuerzo es para alentarse. Por eso es tan emocionante acudir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios alienta nuestros corazones. Bien, sigamos adelante. La palabra de Dios corrige, capacita, alienta y, número 4, la palabra de Dios alumbra. Note lo que dice el versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Este es un maravilloso cuadro del Antiguo Testamento de estar en la oscuridad totalmente cuando alguien enciende la luz. Supongo que cada cristiano que me escucha ha recibido dirección específica de Dios en su vida al leer y estudiar la palabra de Dios. Muchas personas se sorprenden al escuchar decir que Dios nos habla a través de las páginas de la Biblia, pero sí lo hace. Y es uno de los grandes milagros de ser un cristiano, de escuchar la voz de Dios a través de su palabra escrita. Y cuando la leemos y entendemos, oímos la voz de Dios en nuestra vida. Esta es una de las razones por las que usted no debe dejar pasar ni un solo día sin pasar tiempo leyendo la Biblia y recibiendo sabiduría para enfrentar los desafíos cada día. Mañana terminaremos este mensaje sobre la prioridad de la palabra de Dios en la Biblia. Espero que usted pueda seguir con nosotros. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado La prioridad de la palabra de Dios en la Biblia. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web, momentodecisivo.org, o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web, ubicada en momentodecisivo.org.